Si venimos a la parte de los Master Settings, abajo del todo, tenemos la posibilidad de decidir en el Media Format cuál es el optimizado. Me va a generar un ProRes 422HQ. En este caso en particular no sé si tiene mucho sentido porque siendo un MP4 sé que la profundidad de color que tiene son 8 bits. Prefiero decirle que 422 para que el archivo pese menos. Le voy a dar a guardar y ahora con el botón derecho le digo generar media optimizada. No va a tardar apenas nada, ya ha terminado. ¿Y cómo sé si estoy utilizando el material optimizado o el material original? Bueno, esto lo podemos ver en el menú Playback. Por defecto, DaVinci viene con la opción de utilizar media optimizada si está disponible tanto en DaVinci como en Fusion. De manera que si ahora pulso el botón derecho y creamos un nuevo timeline, en este caso sí le voy a decir Use Project Settings porque son los tamaños de 1920 x 1080 que también contiene el propio archivo. Le damos a crear, vamos a llamar esto exterior, doble clic para editarlo y ahora cuando entremos en Fusion lo que estamos trabajando es con un archivo en ProRes. La técnica en este caso va a ser la misma aplicada a otro plano, pero al mismo tiempo voy a utilizar el Planar Tracker para que hagamos una segunda opción, ¿vale? Bueno, una vez que hemos entrado dentro de Fusion, lo que podemos hacer es utilizar el tracker planar que decía. Voy a hablar de todas formas de una técnica que comenté en el ejemplo de introducción a Fusion. También la comenté en el ejercicio de tracking, que es interesante para, por ejemplo, este plano, aunque tiene cierto contraste, generalmente cuando queremos un mejor contraste en el plano para que el tracker lo haga, digamos, con la máxima precisión, podemos activar cualquiera de las herramientas de corrección de color, en este caso brillo contraste, darle un contraste mayor al plano, ¿veis? Para que haya más diferencia entre las zonas de luces altas y las zonas oscuras de sombra, y cuando hayamos terminado de hacer el análisis eliminar este nodo. Vale, voy a utilizar en primer lugar el tracker estándar igualmente para que veamos las mismas opciones de antes. En este caso en particular, por ejemplo, le podría decir, para que viéramos lo del offset principalmente, que quiero analizar, por ejemplo, la cornisa. Voy a hacer un poquito más grande el área de búsqueda, porque el problema que nos encontramos aquí, por ejemplo, si decidiera que esta es la zona de búsqueda que quiero seguir, es que como en la misma columna hay partes por la zona de abajo que son prácticamente iguales, por ejemplo, ese patrón que he elegido ahí arriba es exactamente igual que este de aquí abajo. Y tenemos digamos, los ladrillos que están en la fila superior están a la misma distancia. Y pudiera ser que si el plano se mueve mucho, automáticamente DaVinci, en este caso Fusion, saltara de esa posición a esta. Justamente esta es una de las opciones que os he comentado antes. Para evitar ese problema podríamos intentar hacer la zona de búsqueda un poquito más grande. Por ejemplo, aquí podríamos pillar, digamos, esta zona de contraste de la parte en la que la columna va hacia atrás, hacia el eje Z, pero de alguna manera pillar esta zona del cristal no es muy, digamos, productivo porque no está exactamente a la misma distancia de la columna. Es decir, no creo que haya mucho parallax en este caso, pero sí se ve que se separa un poquito. Entonces, para evitar este problema, una de las cosas que podemos hacer, además de darle contraste, es utilizar el modo adaptativo. Decirle, oye, no te fijes en el patrón tal como es en el primer frame. Incluso puedo hacer esto un poco más pequeño y que esté un poco más a la derecha. O sea, pillar, digamos, principalmente de esta zona de la derecha. Ahí lo tengo. Por ahí me vale. Y hacer la zona de búsqueda así, no pasa nada que sea un poquito más grande. Pero decirle que en vez de que cuando llegue al frame 200 mire al 0, que era el patrón de por defecto, que utilice el método de buscar la posición de ese ladrillo en cada frame, porque ya os digo que en los primeros frames apenas se mueve, pero si me voy aquí, fijaros todo lo que se ha desplazado el plano. Entonces, en estos movimientos es donde esta función siempre va a actuar de una forma mucho más precisa. Voy a añadir un segundo tracker ya que estamos para hacer el ejemplo. De nuevo lo voy a colocar, por ejemplo, en esta otra columna. Me voy a basar en esta esquina que hay una zona de alto contraste. La zona de búsqueda, pues bueno, voy a pillar también un poquito de la cornisa por aquí arriba. Lo mismo, le voy a decir, bueno, no es una cuestión individual de cada frame, digamos que esto depende del nodo entero, de que busque en el fotograma anterior la referencia, no en el 0, no en el que yo establecí. Y bueno, lo mismo de antes. Yo he visto que este plano, cuando lo dejamos a pantalla completa, cambia de posición y de rotación. De escala tiene pinta que no. Entonces a la hora de hacer el análisis le podría decir que lo hiciera solamente en los ajustes de Match Move o a la hora de hacer el tracking o la estabilización, que solo utilizara posición y rotación. De hecho lo voy a hacer después. Ahora va a analizar todo, pero es importante que haya dos para que sea capaz de analizar si hay un cambio de ángulo,
digamos, en las columnas o un cambio de tamaño. Bueno, pues voy a hacer el análisis hacia la derecha de todo el plano. ¿Veis? Es bastante estable en principio, lo aguanta muy bien. También es verdad que ayuda el que hayamos puesto ese nodo de brillo contraste previamente, que no lo voy a eliminar hasta el final, porque el planar tracker que voy a utilizar a continuación para hacer la estabilización también lo voy a dejar con esta opción activada para que lo haga mejor. ¿Veis? Tenemos un buen seguimiento de tracking, a diferencia del ejemplo anterior, la trayectoria de movimiento es muchísimo más exagerada, pero el análisis lo ha hecho perfecto y automáticamente lo que os decía es que en la operación le puedo decir que quiero hacer un match move solo del background porque no quiero hacer que ningún elemento gráfico, ni ninguna imagen, o sea, por ejemplo, podría poner un cartel de prohibido fumar aquí, pero no es la idea, no quiero añadir ningún elemento, simplemente quiero estabilizar el plano. Y automáticamente, veis, aquí le podría decir, no quiero estabilizar la escala, porque yo he visto que no cambia la escala, solo cambia la posición y la rotación. Ahí lo veis, le damos play, se ve perfectamente cómo se están desplazando los bordes. Es verdad que digamos que hay un poquito de parallax, tiene pinta de que esto es seguramente sea como puede ser un 35 milímetros o algo así. Hay un poquillo de paralaje, entonces, bueno, pues es normal que tengamos esa sensación cuando nos paseamos por encima de que hay un poco de movimiento, pero bueno, digamos cuando le damos play apenas lo apreciamos. Y tengo el mismo problema de antes, tengo el problema del desplazamiento. ¿Qué pasa? Que ahora hay un desplazamiento mucho mayor en el eje horizontal, creo que lo estáis viendo, fijaros dónde empieza y dónde acaba la trayectoria, y eso está provocando un enorme agujero en la imagen. Evidentemente la única posibilidad de arreglar esto, que es lo que comenté antes, es añadir el nodo de transformación, y probablemente una de las opciones sería, antes de hacer el cambio de tamaño, recolocar la posición horizontal, ahí la tenemos, y ahora sí hacerlo un pelín más grande y recolocar también la vertical para ver si está encajado en pantalla. Voy a dejarlo al 50% de tamaño, vamos a darle play, pues ahí lo tenemos completamente estable.